Y ese tubo, cuando hay falta, existe una saculación del esófago, ¿verdad? Y la atresia está constituido por un cordón fibroso fino, un cordón fibroso, no hay la luz. Eso se conoce con el nombre de atresia. Pero esta atresia puede estar aunada casi generalmente a fístulas que se comunican con la tráquea, ¿no es cierto? Y hay diferentes tipos de fístulas. Ahora, esto veremos la próxima. Ahora, esta es una atresia, ¿no es cierto? Y esta es una fístula. Ahora, estas se pueden dividir, de acuerdo a muchos autores, en A, B y C. ¿Qué quiere decir A? El esófago presenta una atresia en el tercio superior. Aquí hay un saco, ¿no es cierto? Le continúa una zona fibrosa sin luz y luego otro saco, ¿verdad? Acá. Este es el tipo A. Puede estar fistulizada o no fistulizada. El tipo B sigue el saco en el segmento superior, pero en el segmento inferior se comunica con la tráquea, ¿verdad? Y esto da muchas alteraciones, especialmente a nivel respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, y esta parte, que es el tipo B, ¿no es cierto?, es lo más común. Casi 80% de los recién nacidos presentan este tipo de fístula. En cambio, el tipo C es como una H, o sea, aquí tenemos la tráquea, el esófago, ¿no es cierto? Y la fístula está unida a la tráquea directamente, formando una especie de H. Ese es el tipo 3. Otros autores hacen el tipo 4 y el tipo 5. La próxima. Entonces, ahora, dentro de estas anomalías congénitas, pueden ocurrir trastornos de órganos ectópicos en el esófago o en todo el trayecto intestinal. ¿Ectópicos qué quiere decir? Que existe algún tipo de tejido en el lugar sano, ¿no es cierto?, ectópico. Entonces, estos ectópicos pueden ser a nivel, digamos, del esófago, que haya elementos histológicos de estómago, de intestino. Ese es ectópico. Pero lo más frecuente es que exista tejido pancreático, ¿no es cierto?, especialmente en la unión gastroesofágica. Muy bien. Ahora existen unas saculaciones, ¿no es cierto? Estas saculaciones, como es esta, se conocen con el nombre de divertículos. Esto por la debilidad que tiene la pared del esófago, ¿no es cierto? Estos divertículos pueden estar en todo el tránsito del esófago, pero cuando están en la parte superior del esófago se conoce con el nombre de divertículo de Schenker, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir este divertículo de Schenker? Es una saculación que tiene todas las capas del esófago. Próxima. Ahora, otra alteración es cuando existe un defecto en el esfínter esofágico inferior, ¿no es cierto?, aunado a otros elementos, existe una relajación y una ateristasis. O sea, el esófago tiene que estar en movimiento para dar el transcurso del bolo alimenticio a través de las fibras nerviosas miontéricas, especialmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el esófago? El esófago se agranda, se dilata. A esto se conoce con el nombre de megaesófago. Ahora, este megaesófago puede ser congénito, ¿no es cierto?, por alguna degeneración de estas fibras nerviosas, o adquirido
generalmente debido a muchas causas. La próxima. Aquí está el megaesófago. Este es el esfínter esofágico inferior y cómo ven dilatado, ¿no es cierto? También existe a nivel del colon, radiográficamente, cómo se ve eso, esta dilatación. Ahora, ¿qué pasa cuando es esto por una etiología secundaria? Generalmente por una etiología secundaria está por diversas causas. Una de las causas más importantes, especialmente en países de Sudamérica, México, Brasil especialmente, en otro medio a nivel de los lugares orientales. Existe la vinchuca, ¿no es cierto? La vinchuca. Y la vinchuca da una enfermedad, que es la enfermedad de Chagas, ¿no es cierto? Y esta enfermedad de Chagas, ¿no es cierto?, afecta a los nervios miotéricos, las destruye, ¿no es cierto? Y al destruirlas los produce el megaesófago por la enfermedad de Chagas. Y esto también puede existir a nivel del intestino grueso. La próxima. Ahora existe también hernias. Existe a nivel de esta delimitación entre el tórax y la cavidad abdominal del diafragma, ¿no es cierto? Del diafragma. Ahora, a nivel del diafragma, ¿no es cierto?, hay un orificio por donde pasa el esófago, ¿no es cierto?, termina el esófago y empieza el estómago. Eso es lo normal. Pero existe cuando estos pilares diafragmáticos se alteran, puede que el estómago se vaya hacia la cavidad abdominal a través de ese orificio, que se le conoce con el nombre de hernia hiatal. Ahora, esta hernia hiatal puede ser de dos tipos: de deslizamiento, o sea, a través de la hernia hacia la cavidad torácica, o paramediana a su lado, ¿no es cierto? Existe también una herniación. La próxima. Entonces, esto está ejemplificado acá. Acá tenemos el hiato normal, ¿no es cierto?, que divide esta porción del esófago con el estómago y el diafragma, ¿verdad? Y una hernia de hiato puede ser de deslizamiento y paraesofágico. De deslizamiento cuando parte del estómago se pasa hacia la cavidad torácica a través de este hiato, ¿no es cierto?, que hay una alteración del hiato. Esta es la hernia de deslizamiento. Ahora, es otra hernia, la paraesofágica, es que está al lado, por defecto también, del diafragma. Entonces, esto puede pasar parte del fondo y todo el estómago. A veces se ha visto también que el intestino. A esto, cuando se pasa todo el estómago, se llama gastroquisis, ¿verdad? Gastroquisis. O sea, son los dos tipos de hernia. La próxima. Bueno, ahora ocurre que por algunas causas, especialmente el alcoholismo, ¿cierto?, el alcoholismo. Entonces, al haber este hábito de alcoholismo, ¿no es cierto?, entonces puede producirse desgarramientos de la mucosa esofágica, ¿no es cierto? A estos desgarros se conoce con el nombre de síndrome de Mallory-Weiss. Entonces, ocurre que estos desgarros, ¿cierto?, pueden afectar el tercio inferior de la mucosa, y al afectar el tercio inferior de la mucosa da unos sangrados importantes que pueden acabar con la vida del paciente. La próxima. Macroscópicamente, este es el esófago, ¿no es cierto? Acá están estos desgarros, soluciones de continuidad, se producen a manera de lengüetas.
a manera de neuronas acá. Esto es endoscópicamente, ¿cierto? La próxima. Ahora, existe también, ¿no es cierto?, una relación entre la vascularización del esófago, tanto sistémica como a nivel de la porta, ¿no es cierto? Hay una relación. Entonces, ocurre que las venas, especialmente de submucosas del esófago, pueden dilatarse. Y esta dilatación se produce por un aumento de la hipertensión portal. Y esta hipertensión portal generalmente es secundaria a una hepatopatía, la cirrosis hepática, ¿no es cierto? Al haber cirrosis hepática existe una hipertensión portal y se producen estas varices, que son las varices esofágicas. La próxima. Ahora, ¿qué otras patologías encontramos en el esófago? Por cierto, las inflamaciones. Las inflamaciones del esófago se conoce con el nombre de esofagitis. Esofagitis aguda o esofagitis crónica. Esta esofagitis aguda tiene un contexto histológico inflamatorio de polimorfonucleares. Cuando hay muchos polimorfonucleares se dice esofagitis aguda. Y cuando hay mononucleares como los linfocitos y células plasmáticas o histiocytos, esofagitis crónica, ¿no es cierto? Ahora, las causas de estas esofagitis son múltiples, químicas, ¿no es cierto? Alcohol, tabaco, alimentos exagerados, ¿no es cierto? Las píldoras, la quimioterapia, ¿verdad?, que dan un dolor localizado, un dolor que se conoce con el nombre de odinoterapia, un dolor ardiente. Infecciosas. La próxima. De las infecciosas pueden estar dados por diferentes aspectos. Acá tenemos el aspecto histológico, infiltrado, neutrófilo, profuso, ¿no es cierto?, ulceraciones, etc. Esto en la aguda. La próxima. El esófago, vean ustedes, epitelio pavimentoso, histológicamente son infiltrado de polinucleares generalmente. La próxima. Ahora, los virus también pueden dar este tipo de esofagitis, herpes, virus. ¿Y cómo se traducen macroscópicamente con unas vesículas, ¿no es cierto?, estos los virus? Y microscópicamente existen inclusiones tanto del herpes como del citomegalovirus, inclusiones intracitoplasmáticas. La próxima. El herpes, por ejemplo, y el citomegalovirus, ambos, ¿verdad? Existe una destrucción por los virus. La próxima. Ahora, lo más común de las infecciones, por ejemplo, a nivel del esófago, que se presentan en desnutridos, en pacientes inmunodeprimidos. Especialmente se ha visto mucho en los pacientes que presentan SIDA, por ejemplo, son inmunodeprimidos. Entonces, al haber en estos pacientes inmunodeprimidos, un germen muy importante es la candidiasis, Candida albicans. Macroscópicamente, ¿cómo se ve? Más o menos como un empedrado blanquecino, que es esta, blanquecino, ¿no es cierto? Una característica importante esto es que cuando se desprende estas membranas, se pueden desprender. Y esas membranas están llenas de hifas de Candida albicans, ¿no es cierto? Pero la superficie que deja es una superficie rojiza, una superficie erosiva. Estoy manteniendo la puerta abierta porque hay, dice, tolerancia 15 minutos. Yo voy a dar tolerancia por una hora, ¿no? La próxima. Ahora, otro tipo de esofagitis es la esofagitis por reflujo.
sabemos que en el intestino, es decir, en el estómago, hay células que producen, ¿no es cierto?, ácido clorhídrico, son las células parietales, y otras que producen enzimas, ¿verdad?, las células principales. Ocurre que a veces o generalmente hay personas que tienen el reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos que tiene el estómago, el ácido clorhídrico, produce pues alteraciones en la mucosa del esófago, ¿no es cierto? La próxima. Ahora, esta esofagitis por reflujo, ¿no es cierto?, tiene connotaciones especiales en la mucosa gástrica, en la mucosa duodenal. Estoy hablando de la línea Z, ¿no es cierto?, la línea Z. En la próxima, ocurre que en algunas situaciones la línea Z ya no está en este lugar normal que tenía que estar, sino por el reflujo gastroesofágico, por el ácido, esta línea Z se ha trasladado hacia arriba y se ha insinuado, ¿no es cierto?, entre la mucosa normal del esófago. A esto se conoce con el nombre de enfermedad de base. Enfermedad de base, ¿no es cierto? Ahora, esta es la connotación histológica, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste esta enfermedad de base? La próxima. Es lo mismo, mayormente la próxima. La próxima. Ya. La próxima mejor no. Esto enfermedad de base. Es la parte crónica de esta esofagitis. La enfermedad de base es muy importante. En mi grupo yo les había dado una biopsia, ¿no es cierto? Una biopsia donde hay epitelio esofágico y también hay epitelio columnar, tanto del epitelio intestinal o esofágico, ¿no es cierto?, que no tiene que haber en esta región. Entonces, ¿qué quiere decir la enfermedad de base, ¿no es cierto? Que existe una metaplasia intestinal o gástrica en la mucosa del esófago, ¿no es cierto? Y esta metaplasia con células calciformes, ¿no es cierto?, puede ser grave. Hasta el nivel de base, cuando la metaplasia es más, puede avanzar hasta 3 centímetros. 3 centímetros de largo, ¿no es cierto?, y menos de 3 centímetros esófago corto, ¿verdad? Las de 3 centímetros pueden producir cáncer, especialmente de aquí nace el adenocarcinoma del esófago. Esa es la parte más importante. O sea, hay pues una progresión desde la displasia hasta al adenocarcinoma, que veremos posteriormente. La próxima. Entonces, vean ustedes cómo es el esófago de Barré. La unión esófago gástrica, la línea Z se traslada acá y esto se reemplaza por metaplasia intestinal, ¿no es cierto? Aquí está mucho mejor esófago, la unión, la línea Z, y aquí está la metaplasia intestinal. Esófago de base muy frecuente en cualquier medio, especialmente en países desarrollados. Histológicamente vemos pues, esto les he mostrado, aquí está el epitelio del esófago, epitelio pavimentoso mucoso, y aquí está epitelio columnar, glándulas intestinales, como en este caso, ¿no es cierto?, del intestino grueso, con las células de Paneth, ¿verdad? Esa es la histología
del esófago de Basset. La próxima. Lo mismo, contenciones especiales sobre el de Basset, ¿verdad? Musicarmín y todos esos. Y acá, displasia severa, ya estoy yendo al cáncer de esófago, y en este cáncer el adenocarcinoma de esófago. La próxima. Ahora, esta se puede, podemos diagnosticar histológicamente como bajo grado, alto grado. Alto grado, la displasia severa, que ya puede originar el adenocarcinoma. Ahora, dentro de la próxima, dentro del cáncer de esófago, ¿no es cierto? Es uno de los cánceres más agresivos que puede haber en el tubo digestivo, ya que este cáncer de esófago quirúrgicamente es muy complicado, ¿no es cierto? Es muy complicado. Cuando ya se diagnostica el cáncer de esófago, ya es en fase tardía, o sea que ya está invadiendo a estructuras adyacentes, especialmente a los ganglios adyacentes, ¿no es cierto? Ahora, el cáncer gástrico de esófago puede dividirse en dos variedades: cáncer gástrico epidermoide o de células escamosas y el adenocarcinoma de esófago. La próxima. El cáncer escamoso se presenta en el 99% de los casos y en pacientes adultas a partir de los 40 para adelante, ¿no es cierto? Acerca del cáncer de esófago se han dicho en su factor etiológico muchas causas, ¿no es cierto? Dentro de esas causas existen pues el tipo alimenticio, álcalis, ¿no es cierto? Ácidos, ¿cierto? Entonces, radiaciones, etc. La próxima. Ahora, ¿cómo se presenta macroscópicamente el cáncer epidermoide? Su situación más es en el tercio superior y medio. Ahí es lo más frecuente, ¿no es cierto? En cambio, el adenocarcinoma en el tercio inferior. Ahora, estas pueden ser tres tipos de presentaciones. Una presentación ulcerativa, como un Born 2, ulcerativa, ¿no es cierto? Una bola, presentación polipoide o ser difusa. Toda la pared del esófago puede, en este caso, involucrar toda la pared del esófago. Son presentaciones macroscópicas. La próxima. Y la presentación microscópica, vean ustedes, el esófago normal, ¿no es cierto? Y aquí está la transición del cáncer epidermoide. ¿Por qué epidermoide? Porque están constituidos por las células escamosas que están invadiendo en los diferentes lugares, ¿cierto? La próxima. Ahora, a mayor detalle, estos pueden ser bien diferenciados. Cuando son bien diferenciados, se parecen a las células normales y en algunas situaciones forman estas estructuras que se conocen con el nombre de perlas córneas atípicas, ¿verdad? Perlas córneas atípicas, en el carcinoma bien diferenciado. La próxima. Ahora, ya hemos dicho el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es más raro, se presenta en el 10% de los casos y en pacientes por encima de los 50 años más o menos, ¿no es cierto? Ahora, la etiología del adenocarcinoma generalmente se ha dicho secundaria a la enfermedad de Basset, ¿no es cierto? Ese es el adenocarcinoma. Y al ser secundaria a la enfermedad de Basset, lógicamente, con más frecuencia está en el tercio inferior, ¿no? La próxima. Ahora, las presentaciones pueden ser igual, pero generalmente ulceradas,
generalmente ulceradas macroscópicamente, ¿cierto? La próxima. Y microscópicamente están formados por formaciones glanduloides, ¿no es cierto? Bien diferenciados, moderadamente diferenciados e indiferenciados. Ahora, estas glándulas, el epitelio de estas glándulas pulmonares son pleomórficas con núcleos ostensibles, pignóticos, que tienen aumento del número de mitosis, etc. La próxima, como todo cáncer. Ahora bien, este es indiferenciado, ¿no es cierto? Pero presentan todavía luces en las glándulas, ¿verdad? La próxima. Ahora, los tumores esofágicos, ya hemos dicho que pueden ser malignos, ¿no es cierto? En todos los cánceres que hemos citado. Pero dentro de los malignos pueden tener los carcinosarcomas o los carcinoides, ¿no es cierto? Los melanomas, los linfomas, los sarcomas, ¿no es cierto? Pero dentro de los benignos hay varios tipos: leiomiomas, linfomas, hemangiomas, los pólipos de diferentes tipos, ¿verdad? Ahora, los más benignos tumores, tanto malignos como benignos del esófago, son los leiomiomas o leiomyosarcomas siendo malignos. Esos son los más frecuentes dentro de los tumores estomales. La próxima. Ahora bien, esto podemos pasar. Es una gastritis que después resulta esto. Para hablar de las gastritis, ¿no es cierto? Existen gastritis agudas, gastritis crónicas, ¿verdad? Ahora, ya yéndonos, pasame la primera mejor, pasame la primera. Ya, estas. Seguí. No puede ser. Ahí. Vamos a ir al estómago. La próxima. Todito pasado. Hasta ir al estómago. Ahí. Estómago. La anterior. Ya. El estómago se parece a una bota, ¿verdad? Tiene varias partes macroscópicas, ¿no es cierto? Y microscópicas. Un fondo, un cuerpo, un antro, un pilo, ¿no es cierto? Tiene una curvatura menor, una curvatura mayor, ¿verdad? Tiene una pared anterior y una pared posterior. Es muy importante el reconocimiento de estas regiones, eso desde el punto de vista anatómico. Histológicamente tenemos, ¿no es cierto?, células de la mucosa del fondo, ¿cierto?, de la mucosa del cuerpo y antro pilórico, ¿verdad? Entonces, la mucosa del fondo y la mucosa antropilórica es casi lo mismo. En cambio, la mucosa urinaria que está en el cuerpo y en el fondo, es cercarias. Esto y esto es lo mismo. En el fondo y esto se conoce con el nombre de mucosa fúngica. Eso es lo que conocemos habitualmente. La próxima. Ahora bien, ¿qué estructuras o qué lesiones podemos encontrar en la mucosa o en la pared del estómago? Normalmente tiene pliegues, ¿verdad? Tiene pliegues. La próxima, y esta es la línea Z que hemos indicado. En el estómago, cardias,
casi es lo mismo, tiene células mucosecretoras. Pero en la parte del cuerpo y del fondo tiene las células que ustedes ya han estudiado en histología, mucosas, las células parietales, las células principales, las células neuroendógenas, ¿no es cierto? Eso es lo que conocemos normalmente. La próxima. Ahora bien, todos estos tipos de células están vistos acá. A nivel de caries y a nivel de casi es normal estos dos. La próxima. Ahora, existe pues en la mucosa gástrica, está recubierto por moco, y ese moco es lo que le da protección a los diferentes agentes que puedan producirse en la mucosa gástrica. Y ese moco que está constituido, ¿no es cierto?, también por bicarbonato, ¿verdad? Esto le da protección a la mucosa gástrica. Cuando esta protección está alterada, entonces pueden existir soluciones de continuidad en la mucosa gástrica. La próxima. Ahora bien, existen también anomalías congénitas, ¿no es cierto? Uno de los más comunes, ya lo he explicado anteriormente, el tejido heterotópico, o sea, páncreas en la mucosa del estómago. Puede haber estenosis a nivel del píloro, ¿no es cierto?, que da con frecuencia vómitos, ¿verdad? Estenosis pilórica. La próxima. Esto es importante. Gastritis. Se llama gastritis, ¿qué quiere decir? Inflamación de la mucosa gástrica. Y esta gastritis puede ser aguda y crónica y se manifiesta macroscópicamente, ¿no es cierto?, y semiológicamente con un ardor en el estómago, ¿no es cierto? Ahora, esta gastritis aguda tiene, como os decía anteriormente, una connotación histológica de leucocitos polimorfonucleares, ¿cierto? Polimorfonucleares. La próxima. Ahora bien, la gastritis crónica, generalmente esta gastritis crónica, esto es lo normal, ¿verdad? La alteración de la mucosa gástrica y la gastritis crónica. En la gastritis crónica, las capas que están más afectadas son a nivel ya de la muscular para abajo, ¿no es cierto? Y en la gastritis aguda, la epitelio hasta la submucosa, ¿verdad? Y tiene sus diferentes capas de acuerdo a los diferentes autores. Esta es una úlcera profunda en la gastritis crónica y está producido en una úlcera, que es la úlcera péptica, ¿no es cierto? Ahora, hay una cosa importante. Las gastritis agudas son múltiples y superficiales. En cambio, la gastritis crónica o úlcera péptica es única y se encuentra más en la curvatura menor y a nivel amplio y lógico. Esa es la región donde más se encuentra. Ahora, las capas son diferentes. Este es de Laurel, por ejemplo, de la escuela americana. Acá dice una capa de fibrina, otra capa necrótica, otra capa de tejido de granulación y otra capa de fibrosa. En los japoneses es al revés. Acá está la capa necrótica, ya les voy a mostrar más posteriormente, ¿no es cierto? La próxima. En una gastritis aguda, las erosiones son superficiales y son múltiples, como han visto muchos en su práctica, ¿no es cierto? Son múltiples. Y estos casi se presentan en una atrofia gástrica. Y en una gastritis crónica, las ulceraciones son más profundas y eso se traduce en la úlcera péptica. La próxima, la luz no nos permite, ¿verdad?
la próxima. Ahora, las úlceras áridas pueden dividirse o pueden clasificarse en muchos parámetros. Úlceras en general llamadas de estrés, ¿no es cierto? De estrés. Estas pueden ser secundarias a quemaduras extensas. Cuando una persona ha tenido una extensa quemadura, puede tener unas úlceras agudas múltiples. A esto se conoce con el nombre de úlceras de Curley, ¿no es cierto? Y de Cushing, cuando una persona está internada y en terapia intensiva por mucho tiempo, especialmente por traumatismos cráneoencefálicos, ¿no es cierto? Son las úlceras de Cushing, y otras son las úlceras de estrés. Cuando una persona está sumamente estresado, puede tener una hemorragia, ¿no es cierto?, debido a unas úlceras de estrés. El próximo. Muy bien. Ahora existe un síndrome, una lesión, que se conoce con el nombre de lesión del Dillaport. ¿En qué consiste esto? Es una erosión, una úlcera, pero que ha interesado a un vaso grande de la submucosa, y al haber interesado a un vaso grande de la submucosa, ha dado una hemorragia, pero una hemorragia severa, cataclísmica, ¿no es cierto? Dillaport ha descrito esta lesión, pero en México, en esta revista de patología, el primer caso lo describió Álvaro Padilla, que es un partido boliviano que está allá en México, pues superándose, ¿no? Entonces, digamos, yo he tenido la ocasión de ver esto en un paciente que se internó por una hemorragia masiva, ¿cierto?, en el hospital general. Y los clínicos o cirujanos, o todos nosotros, cuando hay una hemorragia masiva, pensamos siempre en una úlcera péptica que haya perforado, ¿no es cierto? Eso es lo general. Y al ver esto, el paciente que había tenido primeramente antecedentes, muchos antecedentes. Un paciente de 45 años era alcoholismo constitucional, y después de una borrachera que tuvo con el alcohol, lógicamente, para calmar las consecuencias, se tomó y es una causa que produce las heridas, ¿no es cierto? Entonces, esos eran sus antecedentes semiológicos. Pero ocurre que llegó al hospital general, al gerente, había un profesor de ustedes que se ha jubilado, el doctor Otto Fernández. Entonces, operan. Al operar, van a lo más frecuente, ¿no es cierto? Si uno quiere hacer una práctica que sea personal, va y lo estructura esa sesión y listo. Pero en el posoperatorio seguía sangrando, y más intensivamente, ¿no es cierto? Más intensivamente, y falleció. Y al fallecer, por eso todo buen médico debe tener autopsia, ¿no es cierto? Entonces, pide autopsia. ¿Por qué se ha suturado la úlcera? Ha suturado, ¿por qué seguía con esta hemorragia? Entonces, me llama y me dice que vos puedes hacer el factor lógicamente, sí. Me hice la autopsia, y al hacer la autopsia encontré que
que el estómago estaba muy dilatado. Y muy dilatado porque estaba lleno de coágulos de sangre. Y de sangre. Y al abrir todo estómago, aprovechando esto, se debe abrir por la curvatura mayor, a manera de un libro. Eso, cuando esté operando cada cáncer gástrico, lo van a poder dejar, a manera de un libro. ¿Cierto? Entonces, al abrir el estómago, sale alta sangre. Aquí está. Eso no la línea Z, todo eso. Lógicamente, la mucosa atrófica, ¿por qué? Por la antecedente de alcoholismo, ¿cierto? Las vías biliares, todo. Y aquí está la sutura que han hecho, ¿no es cierto? Pensando que era una úlcera péptica perforada. Y no había tal cosa. Lo que había es que un vaso recto estaba por la corrosión, que ha sido primero el alcoholismo, después la aspirina. Aquí está todavía algo de la aspirina. Entonces, acá hubo una solución. Y este vaso recto, que es el de la FOG, lo cierto. Entonces, en patología hay que evidenciar, ¿no es cierto? Si la decía yo, no lo creía, usted está hablando de eso, ¿no? Pero hay que comprobar, ¿no es cierto? Ese es el patrón. Y aquí está la flecha, ¿cómo está el vaso este? O sea, este primer caso en México, digamos, el primer caso que lo descubrí, yo tuve la suerte de descubrir el primer caso acá, en Bolivia, ¿no es cierto? Dando esta hemorragia masiva. Muy bien. Ahora, aquí nos quedamos, creo, porque nos van a